Jefferson, buenos días. Buenos días. Hay algunos alumnos que se han conectado que son mayores. Ustedes están en el turno de las 11, hijos. Cielo, veo por ahí que está conectada Cielo, Carlos. Es a las 11 de la mañana ustedes, el otro grupo, que ese sí lo van a dar escrito. ¿Ya? Pueden ir estudiando hasta las 11. Yo veo, aparte de la economía, Buenos días. buenos días, aparte de la economía, en historia, ¿qué se ha estudiado? En historia de la evolución humana. Ya, pero háblame de los últimos temas, de las teorías por la cual se pobló toda América y los últimos temas. De los últimos temas que hemos visto nosotros. La teoría de la hominización también, eso va a venir todo en el examen de la otra semana. Pero ahorita háblame de lo que hemos hecho la semana pasada. La teoría de la hominización. No, eso ha sido en el primer tema. Ese es el primer, ¿ya? Aquí yo pensaba que me preguntó. Eso sí lo voy a tomar en el examen escrito la otra semana. Pero háblame de lo que hemos hecho la semana pasada. ¿Qué hemos hecho la semana pasada? No me equivoco, fue ¿cómo se llamaba? Por eso es que no de lo que dijo yo me olvidé cómo se llamaba, profesor. Uno que había bajo y uno que decía alto. Ya, ese es el Egipto alto y el Egipto bajo, ¿no? Ajá. Ya, pero ¿quién fue el primer faraón de la historia? ¿Cuál fue el primer faraón? El primer faraón. No, déjame acordar, porque historia no he repasado mucho, profesor. ¿Quién era el primer faraón? ¿Cuál era la clasificación del señor Lumbreras? ¿La clasificación del señor Lumbreras? Sí. Cuando tú estudias, ¿tú estudias en voz alta o internamente? ¿No lo haces en voz alta? Internamente. Ya, procura cuando leas, leer en voz alta. ¿Ya, Jover? Sí, profesor. Estudia en voz alta. ¿En lenguaje qué has estudiado? Lenguaje. De la semana 1 y la semana 2 que dijo que los usos eran mayúsculas. Ya. A ver, coméntame uno de la semana 2, coméntame cuándo se usaban las mayúsculas. Solamente me acuerdo de sí lo he estudiado, pero solamente me acuerdo de la semana 1. Ya, ¿y la semana 2 no estudiaste? Sí estudié, pero me olvidé. Ya, a ver, la semana 1. Ya me acordé. Ya. Lo que de la semana 2 se usan para las instituciones. Instituciones, muy bien. Si yo te digo RENIEC, ¿cómo se escribe? R. ¿Cómo se escribe? No entiendo. O sea. Se supone que ahí tenemos que usar mayúsculas, ¿verdad? Sí. Ya. Si yo te digo RENIEC, ¿se escribe todo con mayúscula o la primera? No, solamente el comienzo. ¿Por qué? Porque es es un acrónimo, si no me acuerdo. ¿Verdad? Sí.
Y las instituciones, ¿en dónde iba mayúscula? El primero, ¿verdad? Sí, el primero. ¿Qué más? También edificios, Ya, sí. agrupaciones. Yo te digo OMPE. Hombre, Sí, estará abierto ahorita. OMPE. de horas, no. Hombre, no me acuerdo. OMPE. ¿OMPE es todo con mayúscula o con minúscula? Todo con mayúsculas. Ya, pero ¿por qué OMPE lleva todo con mayúscula? Que es un edificio, una institución, ¿Son las siglas o no? siglas. Como el ¿Qué más? CTS, así. ¿Qué más has estudiado en lenguaje? De la semana 1 de las usas de mayúsculas. Ya, de la semana 1. A ver, explícame un poco de esa semana. Del uso de las mayúsculas era de los 3 puntos. Ya, Cuando ¿cuál es tenías el? una oración. Ya, muy bien. Ya, ¿qué más? También cuando 2 puntos Ya, ante una fórmula de saludo y una cita textual. ya, ¿qué más? Los signos de interrogación y exclamación. Ya, y si yo te pregunto, tiene el signo de pregunta y después yo le pongo una comita y escribo Lorena va al mercado. Sería, perdón, no Lorena, sino me fui al mercado. ¿La palabra M es con mayúscula o con minúscula? Con minúscula, Con minúscula, ¿por qué? porque se interpone la coma. Se interpone la coma, muy bien. ¿Qué más? De los signos de interrogación y exclamación es cuando lo que yo estudié dice que es un signo de cierre salvo que se interponga otro signo. Salvo que se interponga otro signo, muy bien. ¿Qué más? Acerca de los pronombres y los artículos. ¿Cómo eran los artículos? Los pronombres y los artículos. ¿Te Como acuerdas cuando apellido, artículo. Claro, con el nombre de pila, ¿te acuerdas? Ajá. A ver, ¿cómo era eso? El primero, si no me equivoco, era de Sergio de las Casas. Ya, ¿y cómo es la palabra de las casas? ¿Con mayúscula o minúscula? Minúscula. Ya, ¿y casas también con minúscula? No, con mayúscula. Ya, y si yo te digo de las casas, Ahí recién es como ahí recién la D del primero es mayúscula y las es minúscula. Casas es con mayúscula. ya, y casas con mayúscula. Sí. Y D, D también es con mayúscula. mayúscula. Y cuando solo tiene artículo, la Cuando torre es con la mayúscula. torre es con mayúscula. La y torre. La torre. Ya. Muy bien, Jover. El consejito que te puedo dar, hijo, es lea en voz alta. ¿Ya, Ya, hijo? Muy bien, Jover. ¿Puede profesor, retirar? no le hice caso a mi mamá. ¿Cómo? No le hice caso a mi mamá, siempre me decía que lea en voz alta. Ah, pues la mamá siempre tiene la razón, hijo. ¿Ve? Y ahorita el profesor te lo está diciendo. Todo lo que te dice la mamá, te está diciendo el profesor. Así que en voz alta para que interiorice mejor eso. Pero sí está bien. Literatura, no, bueno, ya no me va a dar el tiempo. Estudia literatura, las obras, ¿ya? Sí, profesor, si no me equivoco, solamente estudié el Iliada, hasta vi la película. Ah, ya. Pero de preferencia lea la Sí, película.
A veces las películas alteran todo. Ya, muy bien. Como le dije, los que van dando examen se van retirando porque, bueno, es su feriado y, bueno, Día de la Amistad, ¿no? En fin. Listo, hijo, cuídese. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Quién más quiere dar? Levante la mano los que quieran dar ahorita examen. Talliro. ¿Quieren dar exámenes? Los que van dando su examen se van retirando, ¿ya? Para que disfruten su domingo. Sí, profesor. Solo por esta semana, la siguiente semana sí tienen que quedarse hasta el final, ¿ya? A ver, Dayiro. Dayiro, de ahí sigue Lorena, Miguel Ángel, de ahí Estela. Dayiro, ¿qué has estudiado de la literatura? Profesor, en historia del Perú y estudiado. Ya, ¿y literatura? También, profesor, un poco. Ya, a ver, cuénteme un poco Prometeo encadenado. No me acuerdo muy bien, profesor, de Prometeo encadenado. Ya, ¿cuál es la obra que más se acuerda? La obra que más me acuerdo es un poco del argumento de la Odisea. La Odisea, pero la Odisea es fácil, Dayirito. Otra obra, dime otra obra. La última obra, creo que fue de Dante Alighieri, creo, de la Divina Comedia, o fue otra obra, creo, del Barroco. De Sófocles, Edipo Rey. Ya, Edipo Rey. ¿Te acuerdas de Edipo Rey? Sí, profesor. Se trata de que había un rey y ese rey estaba casado con alguien, profesor, con tu esposa, el cual había traicionado y había muerto. Ya. En ese instante había un viejo pastor en su entrada. Dayerito, y él póngame. mismo se lo entregó. Discúlpame, Dayerito. Ponme la cámara, Dayero. Lo dejé cantando ya, pero sí está cantando. Lo dejé en la sala. Sí, en la sala donde. Ya le puse, profesor, ¿me ve? No. Ahora, profesor. Ahora sí. Ya, ahora sí. Buenos días. Hola, Carlitos. Siga, Dayero. Entonces, Edipo es hijo de Layo y Yocasta. Aquel ha asesinado a su propio padre y se ha casado con su propia madre. Ante el dolor que provocan estas revelaciones y Yocastas. Mira. Ahí nomás me acuerdo, profesor. ¿Qué más has estudiado de la literatura? ¿Cuáles son las características que tiene el barroco? ¿Qué características tenía? ¿El barroco, profesor? Sí, ¿qué características? ¿Era qué? Era pesimista. Pesimista. ¿Por qué era pesimista? Porque no daba mucho de sus contextos. No se sabe mucho de él y era un poco pesimista. Ya, ¿qué otra característica tenía? Solo me acuerdo que era pesimista. Ya. La literatura griega, ¿qué características tenía? ¿Qué características tenía la literatura griega? Por favor, vaya leyendo los libros. Vaya leyendo los libros. ¿Qué características más tenía la literatura griega? No me acuerdo, profesor. No he estudiado muy bien literatura. Ya, historia. ¿Qué ha estudiado en historia? En historia, profesor, de Egipto, profesor. Egipto, ya, a ver, coménteme Egipto. En el Alto Egipto habían 3 grandes ciudades llamadas Tinis, Tebas y Heracópolis. Ya, ese es del Egipto abajo.
El primer faraón era Narmer o Menes. El primer faraón, ¿quién era? Narmes. Narmer o Menes, profesor. Ya, muy bien. El primer faraón fue esto. Según, ¿cuáles eran las teorías de la migración a América? ¿Cuáles eran? Eran 4, creo, ¿no? Sí, profesor, la asiática nos decía que habían cruzado por el estrecho de Bering y llegaron a Norteamérica en Alaska. La Oceanía nos dice que fueron nadando por el océano con barcos hacia el océano Pacífico y llegando a la América. Ya. La australiana, la teoría australiana nos dice que fueron desde Australia llegando hasta el Polo Sur, luego subiendo hacia América, después de haber caminado por mucho tiempo llegando a Chile o Argentina. Ok. ¿Qué más? Y hay una última teoría, profesor, sus nombres no me acuerdo. No me acuerdo Ya. muy bien sus nombres de estos preguntas, profesor. Habían 2 personas. No me acuerdo muy bien. Tallerito, un ratito. Carlitos, feliz cumpleaños, hijo. Está diciendo Carlitos que cumpleaños. Carlitos, no te preocupes, hijo, vaya a disfrutar con la familia y la otra semana ya le tomó su examen, ¿ya, Carlitos? Feliz cumpleaños. Ya, profesor. Feliz cumpleaños, Carlitos, te están diciendo ahí tus compañeritos. Ya, gracias con todos. Feliz cumpleaños, Carlitos. Carlitos. Muy bien, hijito. Retírese y vaya a disfrutar. Profe, también es mi cumpleaños, profe, 180 años. Sí, Juan Diego. Ay, Juan Diego. Te voy a hacer contigo, Juan Diego. Vamos. Profesor, Dígame la teoría nuratlántica, profesor. Ya. A través del océano Atlántico. Ya. Evidencias culturales eran que tenían artefactos líticos. Hablando de lítico, Gallino, ¿qué características tecnológicas, culturales tenía la era arcaica? La arcaica. La arcaica, profesor. Sí, tú sabes que la arcaica está según la clasificación de lumbreras, creo, ¿verdad o no? Sí, profesor, de lumbreras. Lumbreras tiene una de la clasificación es la arcaica. ¿Qué características tiene? Profesor. ¿Qué características culturales? ¿Cuál, profesor, de lumbreras? ¿Cuál es la clasificación de lumbreras? No me acuerdo, profesor. ¿Te acuerdas cuál es la clasificación de lumbreras? Toda la clasificación. Bueno, son ¿Cómo empezamos y cómo terminamos? son como peces así, peces blancos ¿No? que viven en el agua, ¿Qué más estudiado agua esto? dulce como los pirañas, pero estos El estamos profesor de Egipto y de la población de América. como los angilas. La población de América. Después de mí ¿Qué ha estudiado el lenguaje? Después de mí soy estudio. El lenguaje, profesor, el uso de las mayúsculas. Bueno, creo que no. Ya, ¿cuáles eran? Dígame qué carácter. Usaban mayúsculas cuando eran países y ciudades. También eran distritos. Ya, ¿qué más? También habían usaban mayúsculas en los planetas y accidentes geográficos.
República con mayúscula o minúscula. Sí, profesor. Mayúscula o minúscula. Mayúscula, profesor. La con mayúscula y República también, profesor. Muy bien, Dayero. El mismo consejo que le estoy dando que le di a Yoba, te lo doy a ti. Estudie en voz alta. Ya, profesor. Muy bien, Dayero. Si gusta puede desconectarse, hijo, para que disfrute su mañana, ¿ya? Ya, profesor. Cuídate. Ahora sí, Lorena. Lorenita, ¿qué ha estudiado en literatura? Póngame la camarita. Mi cámara está fallando, profesor. No, sí, a usted sí le creo porque usted casi todos los días me pone cámara, no hay problema, Lorena. A ver, Lorena, ¿qué ha estudiado en literatura? Madame Bovary, ¿no? Madame Bovary. ¿Cuál era, bueno, resúmame la ahorita? Bueno, fue mi hija con Carlos que quería escapar de la presencia de su mamá. Entonces decide casarse con una mujer mayor. Pero de ahí, después de este matrimonio, Carlos se olvida, entonces se casa con el policía llamado Emma. Eso es mucho. ¿Cómo se llama el padre de Economía? Adam. No, Adam Smith. ¿Se le fue el audio? No sé, es que mi hija se pone de llamar. Entonces, ¿Más? oiga, entonces esta mujer leía como historias románticas. Entonces esta pensó que iba a tener una vida feliz, pero se desilusionó al ver que su marido era una persona fría. Claro. Al llegar a un punto crítico de desesperación, que Charlie se le fue para retirar y ahí tuvieron su hija Berta. ¿Berta? Ya. Ahí es donde se encuentra además se encuentra un señor llamado Rodolfo. No, León. Sí, León. Entonces, cuando se encuentran ellos, siempre hubo una gran atracción entre ellos, pero nunca se contaron sentimientos. Al poco tiempo, León se va. Y Emma conoce a Rodolfo, con quien empieza una vida de amantes. Sí, son amantes, sí. Ah, ya con la del Angélico. ¿Algo más, Lorena? Después está en silencio tu audio. Y luego a mí. Y después de eso, deciden, Charlie decide volver a donde vinieron, y ahí es donde Emma se reencuentra con León, Con su otra. empiezan una vida de amantes. Después de Pero ya ¿verdad, Lorena? Ya él fue el primer amante, creo, ¿no? no, profesor, ellos no se contaron sus sentimientos. El primer amante fue Rodolfo. Rodolfo el primero. Pero me parece que fue el que, o sea, después se reencontraron, ¿no? Sí, León Emma se reencontró con León. Ajá. ¿Y cuál fue el desenlace en esa obra? ¿Cuál fue el Estoy leyendo, desenlace? dice que el profesor va a preguntar y no vas a estar, la profesora quiere que hablen fluido, normal. Muy bien, se separaron. ¿Qué Y yo desenlace profesor tuvo quería, esa ¿qué más? obra? ¿Qué más? Bueno, pues Emma se murió de la desesperación al ver las mismas que tenía y después de Charles envió las cartas que le mandaron sus amantes a Emma y al poco tiempo murió.
características tenía la literatura griega? Antropocéntrica. ¿Dónde está? No lo veo. ¿Qué características tenía el barroco? ¿Cuáles eran las figuras literarias? ¿Estudió esa parte? ¿Qué ha estudiado? La obra nada más de Madame Bovary. ¿Y lo demás? ¿No lo he estudiado? Tiene que estudiar eso también, Lorena, ¿ya? La economía, ¿en qué consistía la escuela socialista? Se trataba sobre los fallos, estaban los nominalizales que tenía la escuela clásica, porque a pesar de la revolución económica, todavía había profesores. Sí, todavía había extrema pobreza. ¿Qué más? ¿Cuál era lo más importante para la escuela socialista? La fuerza del trabajo. La fuerza del trabajo, claro, pero para ellos lo más importante eran los millonarios o el pueblo. El pueblo. El pueblo era lo más importante. ¿En qué escuela, Lorena, lo más importante, el Estado comienza a intervenir? ¿En qué escuela comienza a intervenir? En donde se le dice, bueno, tu Estado tienes que intervenir con obras públicas, ¿no? Con obras y con inversión. ¿Escuela keynesiana? La keynesiana. Después de la socialista está la keynesiana, creo, ¿o no? Sí. Ya, en No, la no, keynesiana. después de la socialista está la escuela neoclásica y de ahí sigue la keynesiana. La keynesiana. Entonces, ¿en dónde interviene el Estado? ¿En la neoclásica o en la keynesiana? ¿En la neoclásica no interviene el Estado? ¿O interviene el Estado en la neoclásica? Lorena. Hay que leer un poquito más esos textos, ¿ya, Lorena? Ya, ahora, Lorena, otro favor. Cuando vaya a leer, lea en voz alta. No quiero que me diga que está leyendo en voz baja. En voz alta lea los textos. Ya, para que se les quede un poco más. ¿Ya, Lorena? Un poco de lenguaje. Ya, muy bien. Ya, Lorenita, si puede desconectar. Ya. De Lorena, ¿quién más dije que seguía? Miguel Ángel, creo. Sí, yo, profesor. Miguel Ángel, ¿qué ha estudiado en la literatura? En la literatura he estudiado sobre la literatura griega y medieval y lo que es la literatura. ¿Qué características tenía la literatura griega, Miguel Ángel? Sus características era que es antropocéntrica. También es miticiosa, porque se refiere a los mitos. ¿Mística o mitológica? Mitológica. Mitológica, ¿por qué era mitológica? Porque tenía a lo que conocemos como mitos. Tenía mitos. Porque viene de mito, Procuraba ser mitológico, ¿verdad? La medusa,
como Por eso ya nunca lo olvides, por eso es mitológico. ¿Qué otra característica hay? también es fatalista. Fatalista, ya muy bien. ¿Y cuál es la clave de lo fatalista? Hay una palabrita. La fatalista es destino. El destino o O hado. también el hado. Muy bien, Miguel Ángel. ¿Qué otra característica tiene? También tiene racional, porque se usa más la razón antes del corazón. Se usa más la razón que el corazón, ¿verdad? La razón. ¿Y la razón es objetiva o subjetiva? Objetiva. Objetiva, ¿verdad? Es objetiva. ¿Qué características tenía el barroco? Que era una tragedia. Ya. ¿Qué otra característica tenía el barroco? ¿Qué característica hay? Originalidad. Eso de la originalidad. Originalidad. Sí, originalidad. ¿Tiene otra característica? Es pesimista. Pesimista, exacto, es pesimista. ¿Cuáles son las figuras literarias? Las figuras literarias son los géneros de literatura. Es el género épico, lírico, el género narrativo, expositivo. ¿Esos son los géneros o las figuras? El género narrativo, épico que me estás diciendo, ¿son figuras o géneros? Géneros. Géneros. ¿Y cuáles son las figuras? La oda, ¿qué más? El epigrama, la égloga. La égloga. ¿Qué era la égloga? La égloga era sobre la vida del campo, La vida del campo, ¿verdad? Los campesinos. los animales. ¿No? Los animalitos, ¿no? Eso era. ¿Y el hipérbato? Un hipérbato es cuando una oración tiene el sustantivo, predicado y sus núcleos en desorden. En desorden. Sujeto, verbo y predicado están desordenados, ¿verdad? Ese es el hipérbato. Miguel Ángel, dentro del lenguaje, ¿cuáles son las características que yo debo, digamos, conocer para poder poner mayúsculas o minúsculas? Para poner mayúsculas y minúsculas, lo que debemos hacer es ver si tienen puntos, como por ejemplo, si en una oración hay 3 puntos suspensivos, ahí se pone mayúscula. Si está con minúscula, la oración está mal. Ok. Miguel, cuando hay aparte de los países que nosotros tenemos que poner mayúscula, ¿cómo se llama? Las siglas también, todo se pone con mayúscula, ¿verdad? Las siglas también y los acrónimos. Los periódicos, ¿qué más hay? Acrónimos. Ya, ¿qué más? Instituciones. Muy bien, ¿qué más? Después de 2 puntos y después de signos, ya sea de admiración o de interrogación, a menos de que haya una coma. Okay. En el libro de la segunda semana, en el librito de la segunda semana, ¿qué te acuerdas de esa diapositiva de la segunda semana del curso de lenguaje? Sobre los tipos de habla,
O sea que eso quiere decir, yo me refiero a el subjetivo, el subestándar, el estándar y el superestándar. Ya, ok. Miguel Ángel, ¿cuál era el gran problema de la economía? El gran problema de la economía era el escasez, pero las necesidades ilimitadas. Ya, ¿y cuáles eran esas tres preguntas que se hacían los Eran economistas? qué producir, para quiénes producir y dónde producir. ¿Qué producimos? ¿Cómo lo producimos, verdad? ¿Cómo? Para quiénes lo producimos. ¿Quiénes lo producimos? ¿Quién es el padre de la economía? Adam Smith. Adam Smith. ¿Tú te acuerdas cuál es la etimología de la economía? Viene de la palabra oikos, que significa casa, hogar, y nomos, que significa administración. Excelente, Miguel, muy bien. Parece que es el primer aprobado que tengo hasta ahorita. Háblame un poco, Miguel, de Prometeo encadenado, ¿te acuerdas? Sí, profesor. En Prometeo encadenado, Prometeo había sido castigado por Zeus porque había ayudado a los hombres a sacar el fuego del cielo. Muy bien. Y estaba en una montaña y era visitado por las ninfas, el canto de las ninfas. Muy bien. ¿Tú te acuerdas de cómo se llama la obra de Dante Alighieri? ¿Cuál es la obra de Dante Alighieri? La Divina Comedia. La Divina Comedia. Cuéntame, pero no te desplayes mucho, Miguelito, lo más resumido posible de la Divina Comedia. Está bien, profesor. En la Divina Comedia primero se encuentran en el infierno, donde pasan por 9 círculos, y en cada de uno están las personas que hicieron mal, y en el último estaba Lucifer. En el purgatorio estaban las personas que no se sabían si iban a ir al cielo o al infierno. Tenían la esperanza de que iban a llegar al cielo, paraíso, pero a la misma vez estaba muy oscuro. Luego en el paraíso o cielo estaba con la presencia de los ángeles, y Dante Alighieri vio la inexpresiva presencia de Dios. Claro, muy bien, Miguelito. Última pregunta que te voy a hacer, Miguel, ¿ya? Última preguntita. ¿Cuál fue el primer faraón de la historia? Ahí te agarré, Miguel. ¿Te acuerdas, Miguelito, o no? Menés. Muy bien, entonces no te agarré. Muy bien, Miguelito. Felicidades, hijo. Muy bien, primer alumno que estudiaba. Gracias, profesor. Yo, profe, me toca. Desconéctese, Miguel. Adiós, profesor. Adiós, profesor. Yo, profe, yo.